Señor. Abremos la palabra del Señor por el Evangelio de Lucas. Seguimos ahí en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 19. Y vamos a leer desde el versículo 10, desde el versículo 1 al versículo 10, y dice así la palabra del Señor. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante, subió a un árbol sicomoro, esto es una higuera, para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Señor, te damos las gracias por tu palabra, bendito Dios, en esta mañana, y te rogamos que la bendiga en nuestras vidas y que caiga en nuestro corazón, Señor, y los riegue de tus ricas bendiciones, para que podamos, bendito Dios, experimentar en nuestra alma el deseo de amar cada día más tu palabra, Señor, y el propósito con el que tú enviaste a tu Hijo. Señor, que esto marque nuestras vidas y sigamos amando cada día más a tu Hijo Jesucristo, nuestro Redentor, y a la venida de su reino. En el nombre de Jesús y para tu gloria. Amén. ¿Podéis tomar asiento, hermanos? La historia de Zaqueo. La historia de Zaqueo la conocemos aquellos que nos hemos criado en el Evangelio, la conocemos desde pequeñitos. Zaqueo, un hombre chico que nunca más creció por ver al Salvador, a un árbol grande se subió. Pasaba el Señor y le dijo: Zaqueo, ven, baja, en tu casa moro yo. Este es el asunto. Lo cantábamos en las escuelas dominicales y lo hemos vivido, y siempre hemos tenido esa imagen de Zaqueo, hombre chico que nunca más creció. Entonces, cuando nosotros tomamos esta palabra como lo que hemos sido llamados a meditar, a sacar una exégesis, a poder sacar las enseñanzas de lo que esta palabra trae en nuestras vidas y lo que es el Evangelio. Porque aquí lo que encontramos, hermanos, son las buenas nuevas de salvación. No hay otro particular. Lo que podemos aprender aquí en esta mañana es ver el plan de Dios a través de acontecimientos o de escenarios que se nos presenta para nosotros tengamos que incluso formar parte de ese escenario que nos muestra las Escrituras y poder ver cómo estaba sucediendo, cómo el Señor estaba tocando, llamando, experimentando en aquellas personas esa gloria del Dios encarnado en la persona de nuestro Señor Jesucristo, para poder ver el plan de Dios y de esta manera entender que Dios amó al mundo de tal manera que envió a su Hijo Jesucristo, con un propósito: para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Alguna vez, hermano, se ha sentido completamente excluido, rechazado o etiquetado por el rechazo? Aquí vemos a un hombre que estaba de esta manera. Por eso he titulado el sermón de la siguiente manera: despreciado, pero alcanzado por la gracia. Amén. Repito,
despreciado, pero alcanzado por la gracia. En nuestra sociedad, hermanos y hermanas, es fácil, muy fácil, que la gente nos ponga una etiqueta. Cualquiera, hermano, se puede basar en nuestros errores, en nuestro pasado, en lo que hemos sido. Nos cancelan, personas aisladas, y a veces, incluso dentro de la iglesia, califican a las personas como perdidas. La descalifican. ¿Por qué? Porque están dentro de un estrato social donde al parecer son carne de cañón. Hoy vamos a entrar en una ciudad llamada Jericó. Hoy vamos a entrar por estas puertas para conocer a un hombre que lo tenía todo, absolutamente todo, ante los ojos del mundo. Dinero, poder, estatus social, pero que socialmente y espiritualmente era un marginado, un hombre totalmente excluido, sin ningún tipo de contacto con nadie, sino tan solamente con los excluidos. Formaba un grupo de personas que no podían tener una vida social de las que disfrutaban el pueblo judío. Ahora bien, entramos por Jericó. ¿Qué era Jericó? ¿A dónde nos traslada Jericó? Yo cuando leo Jericó, otro cántico que me viene a los pensamientos es esta. Los israelitas le dieron 7 vueltas a Jericó. Le dieron 7 vueltas durante 7 días y allí gritaron fuerte, y cuando gritaron los muros de Jericó cayeron. Entonces, lo primero que nos viene a nuestra mente de Jericó es esto mismo. La entrada en la que Josué, por medio del poder de Dios, destruye esa fortaleza inexpugnable donde nada ni nadie podía entrar a causa de los hijos de Israel. Capítulo 6 de Josué. Es interesante porque viendo el contexto histórico-geográfico, nos vemos en una ciudad que no tenía accesibilidad de ningún tipo. Sin embargo, viene Josué y el Señor le dice que grite, que adore, que forme un grupo de hombres que den la vuelta y que griten y verán la gloria de Dios. Bueno, francamente, esto nos lleva a poder meditar, en primer lugar, Jericó, esa ciudad. Y después también en el líder que entró en esa ciudad, Josué. Pero claro, cuando pensamos en Josué, no podemos dejar de pensar en Jesús. Porque este es el significado, este es el nombre de Jesús, Josué. Josué, que quiere decir salvación de Dios. Entonces Jesús es el Salvador, por medio del cual Dios trajo salvación y remisión a los pecadores del mundo. Entonces estamos viendo en una ciudad que no se podía entrar un milagro de Dios en el que destruye esa fortaleza para que Josué y el pueblo de Israel puedan entrar. Pero es que aquí, cuando leemos la palabra del Señor, vemos a Jericó, y lea el versículo número 1, habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y vemos a un Josué que no recibe ninguna intimidación, ni hay nada ni nadie que lo interpele. Entonces, de alguna manera, cuando nosotros conectamos el Jericó del Antiguo Testamento con el Jericó del Nuevo Testamento, con Josué y Jesús, vemos que el poder de Dios había abierto para que el Evangelio se predicara. Y va pasando libremente.
y no hay ningún obstáculo. Y quiero decir algo. Jericó, cuando pasa el pueblo de Israel por el Jordán, cruza el Jordán, es la primera ciudad para conquistar todo Israel. Observe por un momento. Jericó es la ciudad que fue conquistada por nuestro Señor Jesucristo, que le abrió el paso para subir a Jerusalén. Continuamente vemos a continuación la entrada triunfal. Y es lo que le dio el triunfo. El propósito de Dios era, en Cristo Jesús, tomar el lugar que le correspondía. El lugar que le correspondía era lo que Dios le dio como corona al hombre y a la mujer. En el fracaso del hombre y la mujer en el Edén, Jesús tiene que venir y tiene que entrar triunfando para poder tomar en posesión el reino que le había sido usurpado a la humanidad. Es Cristo quien empieza a entrar en esa ciudad y a tomar el control de todo. Quiero que observen algo. La semana pasada estuvimos hablando del joven rico. Este joven rico que le sucedió, ¿alguien me lo recuerda? ¿Cómo se marchó? ¿Por qué? Vale. Ahora nuestro Señor Jesucristo dice que no es imposible, cuesta mucho que un rico entre en el reino de los cielos. Pero hay una palabra que nos anima. Hay una palabra que nos deja una puerta abierta a la esperanza y es la siguiente. Lo que es imposible para el hombre. Amén. Amén. Y aquí lo vemos. Un hombre rico, pesadamente, más que el joven rico, porque él era administrador de los que administraban. Él era el jefe de los publicanos. Y vemos que lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Porque vemos a Zaqueo cómo entrega su vida al Señor. Cómo se deleita en esa conversación que tuvieron allí, hermano. Y él pudo experimentar esa presencia del Señor. Y cómo la gracia de Dios, aunque él era despreciado, pero en ese momento fue alcanzado por la gracia de Dios. Aleluya. Y lo que es imposible para el hombre es posible para Dios por la maravilla del milagro de Dios. Aleluya. Jericó, una ciudad de cruces de camino, una ciudad muy, muy rica en la época de nuestro Señor Jesucristo. Todas las caravanas que pasaban del sur al norte y del norte al sur tenían que pasar por Jericó. Y allí estaba este hombre. Vemos, hermano, entrando ahí, nadie daba nada por este hombre porque tenía un problema serio en su vida. Versículo 2. Sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico. Este era Zaqueo. Zaqueo tenía tres cosas que iban en detrimento para él. En primer lugar, hermano, dice que Zaqueo era jefe de los publicanos. No tan solamente era un publicano, que ya tan solamente con eso ya iba en detrimento, sino que además era el que organizaba dentro de su distrito o de las demás ciudades que dependían del distrito de Jericó. Él era el jefe. Y no era como Mateo, un publicano, sino que había publicanos que trabajaban para él. ¿De qué estamos hablando? En este tiempo la bota de Roma estaba sobre el cuello de los judíos.
Y todo el que trabajare o trabajara para los romanos se hacían enemigos de Israel. Y no solo eso, sino el trabajo de los publicanos no tan solamente era tomar los impuestos del pueblo, sino que esto salía como a subasta. Había un distrito y ese distrito tenía que aportar una serie y una cantidad de dinero para el imperio. Esto se subastaba, se llevaba y el mejor postor lo tomaba. Una vez que tomaba esa determinación, después de haber salido a subasta, ahora el publicano lo que hacía era subir los impuestos. Lo cogía en 2, podía ponerlo en 5. No había ninguna ley sobre la usura, pero sí que la había en el Antiguo Testamento. Los judíos, los israelitas no podían ser usureros. Tenían que ajustarse a la ley. No hay nada malo en ser un cobrador de impuestos, porque todos vamos a pagar nuestros impuestos, todos hacemos frente a nuestros impuestos y no por eso las personas a que nosotros pagamos los impuestos son malvados, sino que está establecido, esta es la ley. Pues muy bien, esta es la ley. Quiero decirle que hay otros negocios fuera, como son a lo mejor cantidades de dinero que no se puede comprar, eso sale a subasta, hay empresas que lo compran y luego ahí ocurren barbaridades, ¿no? Esto era el publicano. El publicano era despreciado porque aparte de que le traía sin cuidado el dolor de la ciudadanía, ellos aplicaban, saltándose la ley, aplicaban la usura. Entonces eran despreciados. Tenía en su contra también de que era una persona pequeña. Lo hablaremos también. Pero quiero que nos fijemos en algo, en su nombre. ¿Qué significa Zaqueo? Zaqueo quiere decir justo, limpio, santo. Este es el nombre que sus padres le pusieron a este crío. Pertenecía a la familia de Benjamín. Quiero decir que cuando el deterioro vino y la división a los dos reinos del norte y del sur, tan solamente se anexionaron Benjamín y Judá. Fueron las únicas tribus que no se perdieron. Fueron los que levantaron el templo y la muralla. Fueron aquellos que estuvieron pendientes de que la sinagoga estuviera activa y que la enseñanza de la Torá, aún en la deportación, siguiera adelante para que el celo del Señor pudiera arder en el corazón del pueblo de los judíos. No me cabe la menor duda de que Zaqueo fue enseñado, adiestrado y llevado en una religión pura, con una enseñanza en la que él podía vislumbrar ese deseo del Mesías venidero para poder librarlo de la bota de los imperios que estaban acosando a su país. No sé lo que ocurriría en su vida para que él determinara en tomar ese oficio. No sé cuál fue ese punto de inflexión que lo llevó a tener que llevar este oficio tan despreciable y siendo tan despreciado. Pero algo había en la vida de él. Versículo 3. Procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Un esfuerzo por ver a Jesús, un deseo en su corazón.
algo que lo interpeló. En esa vida ocurrió algo. Si nosotros miramos atrás, un poco más atrás, ocurrió algo en el camino de Jericó. ¿Qué es lo que ocurrió? Un ciego estaba allí. Le decía: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Los que estaban allí, fíjense, el mismo cuadro. El mismo cuadro. Los que estaban allí le decía que se callara, que estorbara, que no era digno. Y Jesús lo atiende y le da la vista. No sé si esto fue, digamos, el clima donde él pudo decir: ¿quién es este? No sé si fue porque él se interesó por esto mismo, porque este tipo de personas estaban enterados de todo lo que ocurría, no solo en los alrededores, sino dentro también. Entonces había un deseo. ¿Qué es lo que llevó a Zaqueo? Estaría pensando en ese Mesías que cuando pequeño le enseñaron en la sinagoga. ¿Tendría él algún tipo de esperanza en ese profeta que el libro de Deuteronomio nos enseña? ¿Qué estaba ocurriendo en la vida de Zaqueo? Estaba inquieto. Y sabéis, hermano, que la inquietud a veces nos lleva a buscar esa curiosidad, nos lleva a buscar algo que pueda llenar y satisfacer nuestras vidas. ¿Qué es lo que mató al gato? Pero ella estaba. No le importó. Y tenemos ahí, ¿verdad? No me gusta detenerme en estos pequeños detalles porque no me gusta la alegoría. Si alguna vez tenemos que tomarla, muy bien. Pero había tantos obstáculos, tiene la multitud, tiene también que era pequeño, pero él se olvidó de lo que era. Por un momento se olvidó de quién era. Porque no pone su interés en lo que está y en lo que es, sino que pone su interés en algo que él ha oído o en lo que él había sido enseñado. Quiero decirle que una de las profecías del Mesías, del cumplimiento de esa profecía, viene con acontecimientos. Y el primer acontecimiento que viene es: dará vista a los ciegos. El libro de Isaías lo dice, capítulo 35. Y dará vista a los ciegos. Un hombre viene por el camino a Jericó y le ha dado la vista a un ciego. No sé lo que estaría viviendo ese hombre, pero lo que sí sé es que deja aparte todo lo que él es y con esa inquietud va saltando obstáculos a las personas que estaba, esa gran multitud que fue llamada a recibir a nuestro Señor Jesucristo. No importa la estatura y aún más, fíjese lo vergonzoso que era para un hombre noble como él, con ropas, hermanos, de seda, salir corriendo y tomar la posesión o la situación como la de un niño. En el joven rico vemos que el Señor también está reprendiendo a sus discípulos porque no dejaban que los niños se acercaran a él. Y el Señor le dice: deja que los niños se acerquen a mí, porque de ellos es el reino de los cielos. Bendito sea el Señor. Entonces Zaqueo de alguna manera cortó todo lo que le unía a ese estatus social, a esa vida enriquecida y a todo lo que él era, de vista a los demás,
Y a él no le importa y sale corriendo, sorteando a la multitud y queriendo ver a Jesús. No me cabe la menor duda, hermano, de que algo estaba sucediendo en el corazón de Zaqueo. Justo, limpio, puro. Y además toma la forma de un niño subiéndose a un árbol. Cuando estuvimos cogiendo las naranjas la última vez, me subí encima del árbol y me dice el hermano Juan, está como los chiquillos. Me subí encima del árbol. Porque esto lo hacen los chiquillos, les gusta. Yo recuerdo que me gustaba subirme a los árboles cuando pequeño. Entonces él está tomando un cariz a todo lo que está ocurriendo. Quiero ver a Jesús. Un esfuerzo por ver a Jesús. Versículos 5 al 6 vemos el llamado de Jesús, hermano, es irresistible. ¿Cuántos dicen amén? Dios llama y no hay nada que interpele al llamamiento de Dios. No hay nadie. Fíjense lo que dice el versículo 5 y 6. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo, Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. No sé, esto es lo que yo buscaba. ¿Cuántas personas están buscando hoy? Que pueden tenerlo todo, pero están vacíos. No le encuentran un sentido a su vida. Igual en la iglesia se pueden estar creando lo contrario. Si yo tuviera. Ay, pero si yo tuviera. Porque a lo mejor Dios nos sostiene, pero quisiéramos más. Sin embargo, está el otro polo opuesto. Y quiero mostrarle el corazón de las personas que no tienen a Cristo. Lo tienen todo, pero no tienen a Jesús. Esta mañana fue horrible. Fue horrible. Un hombre iba por la calle gritando, voz en cuello, gritando, maldiciendo su vida, deseando no haber nacido, maldiciendo a sus padres. Quiero decir que esto me conmovió, porque deseaba la muerte. Esta es la realidad del mundo. El mundo está desenfrenado. El mundo está viviendo, hermano, una decadencia continua y total, viviendo un vacío en su alma, en su corazón, que aún teniéndolo lo necesario, no encuentran, hermano, la alegría y el gozo en su corazón. De ninguna de las maneras. Y creo que este hombre, Zaqueo, llegó a encontrar lo que él durante mucho tiempo estaba buscando. Y era la paz de su corazón. La paz de su corazón. El llamamiento de Dios es irresistible. ¿Qué llevó a interesarse por Jesús a Zaqueo? ¿Sería que vivía con su conciencia martirizándole y martilleándole cada día su mala conducta, la falta de gozo, el deterioro espiritual? No podía participar en las fiestas, no podía entrar en la sinagoga, no podía ir en las 3 fiestas anuales al templo.
No podía hacer nada de esto, estaba totalmente excluido, estaba despreciado, aunque lo tenía todo. La verdad es que lo que él estaba buscando, ese encuentro con Jesús, le dio la respuesta. El vacío que había en la vida de Zaqueo, hermano, el único que le dio la respuesta fue nuestro Señor Jesucristo cuando lo miró. Y es que la mirada de Jesús a nadie lo deja fuera de lugar. Los ojos de Jesús son ojos de amor y de misericordia. Son ojos penetrantes, como los ojos de Jesús no hay otro. Sino que se lo digan a Pedro. Aún negándolo, cuando salía de camino al pretorio, miró a Pedro, solo lo miró, y se quebrantó. Se quebrantó, porque vio la mirada de amor de Jesús. Y esto es lo que vio. No sé lo que vio usted cuando se convirtió, pero nosotros cuando nos convertimos lo que vemos es el amor de Dios, en la obra vicaria de nuestro Señor Jesucristo. Él nos miró a nosotros. Nosotros no le buscamos a Él. Fue Él quien nos llamó. Zaqueo, date prisa. No te detenga. No existen pasos tímidos. No existe un poco más adelante. No existe ya cambiaré. Cuando tiene un encuentro con Jesús, o se nace o todavía no se ha nacido. ¿Cuántos dicen amén? O nacemos del Espíritu o jamás, nunca hemos nacido. Y esto es lo que le ocurrió. Él descendió, dice el versículo 6, sin cuestionarse nada. Esta palabra me lleva a la entrega, a no tener miedo a los desafíos, a lo que dirán, a estar por encima de las circunstancias, de los prejuicios, de lo que puedan estar diciéndole otros. Esto nos lleva a tener que hacer algo porque es superior a lo que tenemos por la gracia de Dios. Y por eso Él baja, hermano, a prisa. Y hay algo tan maravilloso, hermano, que es lo que hace el Señor cuando nacemos de nuevo. Nos llena del gozo de la salvación. Nos da la seguridad de la vida eterna. Nos trae convencimiento a nuestras vidas. Por eso es irresistible. Porque nadie se resiste a ese plato. Nadie se resiste al amor de Dios. Él es quien nos amó primero. Él es el que dio su vida para que nosotros fuésemos rescatados de la muerte. Él fue quien se entregó por nuestras vidas que estaba perdida. Y cuando uno es consciente, porque el llamamiento irresistible de Dios marca el corazón de un alma, se deja todo, se avanza, se va y experimenta en su corazón el gozo del Señor. Esto es lo que le pasó a Zaqueo. Esta era su inquietud. Lo tercero que me gustaría hablar, hermanos, se encuentra en el versículo 7 al 9 y es un encuentro que lleva al arrepentimiento y al testimonio. Vemos desde el versículo 7, al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Sin ningún tipo de pudor, hermanos. Observe, se puso en pie. No lo hizo a escondidas.
no cerró la puerta, porque allí estaban murmurándole y estaban allí en la puerta. No nos tenemos que olvidar del escenario, marca todo el acontecimiento, lo va marcando. Cada uno de los textos que vamos hablando nos introduce dentro de esa actividad frenética que estaba ocurriendo ahí en ese momento, en esa casa. Hombres hablando, sin vergüenza, no le da, yo qué sé, de entrar, y ahora este entra en casa del otro, y este es un pecador, y no importa, ni reproche, ni prejuicio. Él ha venido por los despreciados. Yo no he venido por los sanos. Los sanos no tienen necesidad de médicos. Yo he venido por los enfermos. Yo he venido por los que nadie apuesta nada por ellos. Yo he venido por los marginados. Yo no he venido por los que se creen que son justos. He venido a tomar a pecadores al arrepentimiento. Pero es que esto es lo continuo, esto es una pauta que tenemos en el Evangelio de Lucas. Murmuradores, enjuiciando continuamente, diciendo quién se puede salvar y quién no se puede salvar, poniendo un patrón de comportamiento a la medida de mi moral, eso sí, de mi moral. Pero esto no es así. Aquí el Señor está desmontando todo lo que uno pueda tener como moralismo, como forma ética, como manera de actuar en medio de una sociedad. El Señor está rompiendo todos los esquemas y lo está llevando al clima, a lo que se necesita, entender y comprender el corazón de Dios personificado en nuestro Señor Jesucristo. Esta es la realidad. Y eso lo entiende y eso lo experimenta Zaqueo, un hombre que no le da pudor, se pone de pie. Y esto nos señala, hermano, de que cuando uno se ponía de pie es para que todos le atendieran. Vea en cada situación en la que Pablo se pone de pie, tanto en la sinagoga como en cualquier lugar donde era interpelado, y él se pone de pie haciendo señal con la mano para que todos se callen y él pueda hablar. Esta es la situación de Zaqueo. Zaqueo se pone en pie para que todos le oigan. Él no se avergüenza de nada. Él ya había recibido el perdón en su corazón. Él ya estaba siendo tratado por la gracia de Dios. Y es ahí lo más importante, hermano. El trato de Dios nos levanta para poder confesar todo lo que hay de malo en nuestras vidas y libremente poderlo decir y enderezar nuestras vidas. Si a algo o en algo o a alguien hemos ofendido. El que confesare con su boca que Jesús es el Señor. Amén. Si confesáramos con nuestra boca nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos. Esto es lo que estaba haciendo. Y lo estaba haciendo delante del pueblo. A él le hubiera necesitado tan solamente 2 testigos. Pero él lo hace delante del pueblo. Puesto en pie. ¿Cuántas cosas confesó por lo que dijo, hermano? ¿Cuántas ofensas? ¿Cuántas cosas quería? ¿Qué peso tenían en su corazón que le podía impedir seguir a Jesús? Sí, Señor, no he pensado nunca jamás en los pobres. Tan solamente, Señor, he pensado primero en mí y después en mí. Esta ha sido mi vida. Continuamente. He sido un defraudador. He sido un ladrón.
y quiero restaurarme. Quiero que tú restaures mi vida confesando mis pecados y lo digo delante de ti, Señor, y delante de todo este público que está aquí. Quiero confesar mis pecados. Esto es lo que nos lleva, hermano, a un encuentro con el Señor, arrepentimiento. Y no tan solo un arrepentimiento, sino un testimonio. ¿Cuántas cosas hay aún en mi corazón, hermanos, que no he llegado a confesar al Señor? Pero no tan solamente al Señor, sino que he podido ofender a mi hermano, he podido ofender a mi vecino, he podido ofender a mis hijos, a mi esposa, y aún no he sido lo suficiente valiente para levantarme y decir, si en algo he ofendido, si en algo no he llegado a la altura, estoy dispuesto a hacer lo que haga falta para que nuestro trato se lleve de la mejor manera. La ofensa es una enfermedad y las enfermedades, si no se tratan, tienen peligro de muerte. Santiago lo dice. Confesad vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros. ¿Para qué? Para que seáis sanados. La ofensa es una enfermedad. Y este hombre había ofendido a los pobres. Había ofendido al pueblo de Dios. Era rico porque había robado. Era rico porque no había dado el diezmo. Es que no se lo permitía, no podía entrar en el templo. Y había robado a los pobres, porque del templo le daban a los pobres. Lo tenía todo. Y él confiesa sus ofensas. Mi pregunta en esta mañana es esta. ¿Cuántas personas viven vidas en decremento, amargadas, atadas, bajo la bota del imperio, no romano, sino del imperio de las tinieblas, del imperio de Satanás, que el Señor lo reprenda? Porque aún lo que están viviendo es una religión y no un encuentro con el Señor. Termino. El versículo 4, hermano, nos lleva el versículo que termina, es el versículo 10, que es la manifestación gloriosa del Hijo de Dios. Esto es algo que seguro que estaba en el corazón de Zaqueo. Daniel capítulo 7. El título del Hijo de Dios. No me cabe la menor duda que fue revelado a Zaqueo. Fíjense el versículo 10. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y es ahí el clima, la cúspide, no solo de este pasaje, sino de todo el Evangelio. Ay, Señor, destaca su papel de cumplimiento de las profecías. Él está declarando, yo soy el Hijo de Dios, el libertador. Lea Daniel capítulo 7, ¿quién es este Hijo de Hombre? Este es el mencionado en el Antiguo Testamento, estaría pensando Zaqueo. No es un sanador, no es un profeta, no es alguien que Dios está usando como Elías, como Samuel, como David. No es ninguno de ellos. Tú eres el Hijo de Dios, bendito sea tu nombre. El glorioso título del Mesías, el Cristo personificado, y aquel lugar, hermano, claramente sus propósitos estaban siendo llevados adelante. En ese lugar está manifestando lo que Él es, pero no solo lo que Él es, sino los propósitos que estaban en Él para llevarlo a cabo. Esto es lo grande, porque cuando Él está hablando de buscar salvar a los perdidos, está diciendo y está relacionando todo lo que el capítulo 15 nos habla. La oveja perdida, la moneda perdida y el hijo perdido.
El pastor tuvo que buscar, la mujer tuvo que buscar y el padre tuvo que buscar también a su hijo. Y le costó un esfuerzo, le costó, hermano, estar guiándose de día y de noche para poder buscar a eso que se había perdido. Y realmente, hermano, esto nos lleva a que tenemos que traer a nuestras vidas esa obra gloriosa de nuestro Señor Jesucristo, proporcionando los medios para la redención y reconciliándonos con Dios, como se predijo en Isaías 53 para lograr la salvación de los perdidos, de los que estábamos perdidos, de los que no podíamos ser hallados sin una entrega. Estábamos perdidos y seguiríamos estando perdidos si no hubiera mandado el Padre a su Hijo Jesucristo. Y esto es, hermano, lo que trae a nuestras vidas. El final de todo esto, hermano, nos lleva a reconsiderar la salvación no depende de los méritos humanos, sino de la iniciativa, misericordia de Dios. Este pasaje resume de manera perfecta la misión central de Cristo en la tierra. No nos está hablando de una canción para niños, para que nosotros podamos distraer en la escuela dominical a los niños, para que de vez en cuando se la cantemos a nuestros nietos. Aquí vemos el Evangelio personificado, la persona de nuestro Señor Jesucristo siendo revelada a personas que necesitaban salvación, que necesitaban ser buscadas porque vivían perdidas. Nosotros hoy podemos dar gracias al Señor. ¿Por qué? Porque Él nos buscó, nos halló y nos salvó para la gloria de su nombre. Ahora tenemos un reto en nuestras vidas. No tan solamente dar gracias por ese llamamiento irresistible de la gracia de Dios, sino ¿qué hago yo con esta palabra y este día? ¿A qué dedico yo mi tiempo? ¿A qué dedica tú el tiempo libre, no? Como dice Perales. ¿A qué dedico yo mi tiempo? ¿Tan solamente a vivir? Enténdanme, a vivir por estar en mis cosas. ¿O dedico tiempo a interiorizar mi alma? Examíname, oh Dios, y mira si hay en mí camino de perversidad y condúceme en el camino eterno. Examíname, Señor. Que esta palabra, hermano, nos lleve a examinarnos como Zaqueo, que no me cabe la menor duda, hermano. No me cabe la menor duda que Zaqueo fue guiado por esta voluntad de Dios ya prescrita, pero hubo un autoanálisis en su vida. Y esto es necesario en la iglesia. ¿Qué tiempo dedico a la lectura, a la comunión con el Señor? ¿Qué tiempo le dedico yo a poder predicar el Evangelio? ¿A quién? A los que tengo a mi alrededor. ¿Qué testimonio estoy dando yo con los de afuera? ¿Realmente me he puesto de pie? ¿O me he escondido con el razonamiento mío, creyendo que llevo razón? Hay una canción, y eso sí, hermanos, terminamos. Hay una canción que cantan los hermanos de Filadelfia, dice que la razón es del diablo y el perdón es del Señor. Amén. Es razón, es que yo llevo razón, es que no es cuestión de llevar razón. Es cuestión que si yo te he ofendido a ti, hermana Juan, y te tenga que pedir perdón. Porque lo que te dije, sea con buena intención o mala intención, te ofendió a ti.
Y yo no tengo por qué ponerme un parapeto y decir, es que tú hiciste. No, lo que ella haga tendrá que dar cuenta. Pero tenemos que confesar públicamente si lo hemos hecho con alguien, públicamente, y en secreto con alguien que le haya ofendido. Pero esto es así, sin ningún tipo de pudor. Esto nos enseña Zaqueo. Y ahí hay libertad, ¿eh? Ahí hay liberación. Ahí hay sanidad del alma. Esto nos lleva a la libertad. Esto nos lleva a la sanidad. Por lo tanto, a una restauración de mi vida. Y tenemos que ser conscientes de que somos llamados a esto. Seguir la paz y la santidad. Sin la cual jamás, nunca nadie verá al Señor. Y la paz es confesar mis ofensas y sus ofensas. Que el Señor nos bendiga. Ponemos de pie, hermano. Nuestro hermano Julio, nuestro hermano Juan, por favor, comparte la comunión para los